Bueno, en estos momentos pasamos a nuestros momentos del estudio de la palabra de Dios y en esta mañana está nuestra querida Betty González de Gallo con el tema del estudio de hoy, Cristo, la primicia, lección número 8, día martes. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Dios nos bendiga. Y bueno, gracias Rosana por esa oración que realmente sin nuestro Dios, sin el Espíritu Santo, sería imposible estudiar la palabra, pero con la asistencia de Él, claro está que podemos estudiar y Él nos va a ayudar a comprender. Poderosa lección la de esta semana, el poder justamente de la resurrección de Cristo. El versículo nos habla de una hipótesis, la hipótesis que ya estuvimos viendo ayer. Sí, y sí es que Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y sí, seguimos con la hipótesis, no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Pero resucitó. Pero volviendo a ese sí, a ese condicional hipotético, si Jesús no estuviera vivo, ¿qué pasaría? Pues vana sería nuestra predicación. ¿Qué sentido tiene que estemos hablando de Jesús si está muerto? Predicando de Jesús como vida si está muerto. Sería vano. Sería vana nuestra fe. ¿Fe en quién? ¿En alguien muerto? No tendría sentido. Permaneceríamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó, porque no, el que se hizo pecado, ¿qué pasó? ¿El pecado lo liquidó? Como decimos en Argentina, permaneceríamos en pecados si estuviera muerto, si no estuviera vivo. Y en ese caso, el futuro nuestro no existiría, sería solo una ilusión. Pero, todos estos sí no aplican porque nos dice 1 Corintios 15:20, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo, no importa si murieron, en realidad resucitarán cuando Él regrese. Están durmiendo, descansando. ¡Qué belleza! Y entonces, siguiendo con las hipótesis de Pablo, me adelanto dentro de lo que toca en el texto para el día de hoy, me adelanto a la parte final, donde también nos pone varios sí dentro de estas hipótesis. Así concluimos con las hipótesis. Y entonces él dice en los versículos 29 a 32, de modo de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y entonces ahí es como que, ¿qué? ¿Que se bautizan por los muertos? Es como raro, difícil de entender. ¿Cómo se va a bautizar alguien por un muerto si ya está muerto? Pero vamos a ver entonces ahora el texto y lo que nos dice el comentario dentro de esta continuación de hipótesis. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Él sigue hablando del tema de la resurrección. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, sigue la hipótesis, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Para qué me gasté tanto? Si, si no hay resurrección, si no hay fundamento de nuestra fe. Si los muertos no resucitan, Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se termina todo en la muerte. Así que si no hay resurrección, él sigue con las hipótesis,
Entonces, entre comillas, disfrutemos la vida. Malgastemos la vida, si total después viene la muerte y ahí se termina todo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico respecto de este pasaje tan difícil. Dice, cuando se intenta entender este pasaje deben tenerse en cuenta dos puntos importantes. Uno, que Pablo aún está hablando de la resurrección y de estas hipótesis, ¿verdad? Y que cualquier explicación que se presente debe estar íntimamente relacionada con el tema principal del capítulo 15. Otra cosa a tener en cuenta es que una interpretación razonable debe concordar con una traducción correcta de las palabras griegas que traducidas significan por los muertos. Bautizarse por los muertos. Generalmente se concuerda en que uper, por, aquí significa a causa de o en lugar de. Entonces se sugieren algunas posibles interpretaciones. Yo comparto dos de las que nos dice el comentario bíblico adventista. Que Pablo se está refiriendo a una costumbre pagana y por eso los cristianos que vivían entonces eran bautizados en nombre de parientes o amigos muertos que no habían sido bautizados y se suponía, los paganos suponían, que de esa manera se salvaban por un acto de los vivos. Como ahora, ¿no? Digamos, también es totalmente antibíblico los que, y no lo digo en tono de crítica ni condenación, muchas personas sinceras así lo creen, pero es antibíblico realizar misas por los muertos. No se puede interceder más por los muertos ni bautizarse, pues esto era una costumbre pagana. Pablo no está apoyando de ninguna manera dicha práctica y por lo tanto, en esencia, podría estar diciendo, como adaptándose a la cultura de la época, podría estar diciendo, aún los paganos y los herejes afirman su fe en la esperanza de la resurrección. Y si ellos tienen esa esperanza, creyendo que un vivo se puede bautizar por el muerto para salvarlo, lo cual es antibíblico, pero si ellos creen en eso, porque así ese muerto después resucita, ¿cuánto más deberíamos albergar la esperanza nosotros y creer en la resurrección? Otra posible interpretación es que es posible que el versículo 29 lo comprendamos y lo interpretemos en términos de su contexto. El contexto va de los versículos 12 al 32, como otra prueba de la resurrección. En primer lugar, las palabras de otro modo se refieren al tema de los versículos 12 a 28 y podrían parafrasearse, pero si no hay resurrección, el verbo bautizan se utiliza en sentido figurado para significar exponerse a un peligro extremo o la muerte, como en los versículos de Mateo 20 y Lucas 12. Vieron que él dice, cada día muero. Si bien esto tiene una implicancia espiritual, muero al yo, pero también él era como decía, cada día me expongo a la muerte, cada día, o sea, yo lucho, yo avanzo en Cristo para compartir su evangelio, sus buenas noticias, y de esa manera cada día me expongo a la muerte. ¿Para qué me voy a exponer a la muerte? Por la salvación de otros y cuando el otro muera no va a resucitar. Entonces, los que se bautizan se refiere en esta posible interpretación a los apóstoles que constantemente se enfrentaban a la muerte mientras que proclamaban la esperanza de la resurrección. Según esta interpretación, el versículo 29 podría ser parafraseado de esta manera. Pero si no, siguiendo con las hipótesis, si no hay resurrección, ¿qué harán los mensajeros del Evangelio si continuamente se exponen a la muerte a causa de hombres que de todos modos están destinados a perecer en la muerte? Sería una necedad de parte de ellos, que hicieran frente a la muerte
para salvar a otros si los muertos no resucitan. ¿Para qué me voy a exponer a la muerte? Para la salvación del otro, si cuando el otro se muera, ahí se termina. Así que estas dos interpretaciones justamente nos muestran de que no es que Pablo esté hablando de que él crea que nos podemos bautizar en nombre de alguien que ya murió. Por eso, en el versículo 33, él nos dice, y me gustó mucho esta imagen, aquí podemos ver la naranja de la derecha, está podrida. Evidentemente la del medio no lo estaba, pero por estar pegadita se pudrió al punto de que empezó también a contagiar a la otra. Y esto en el aspecto espiritual también es un peligro. Por eso Pablo dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la versión Reina Valera dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El comentario bíblico adventista referente a esta frasecita, no pequéis, dice, no continuéis pecando, dejad de pecar. Estad en guardia contra el error. No aceptéis una enseñanza que no solo es falsa, sino que tiende a inducir a pecar. ¿Por qué tiende a inducir a pecar? Porque como decía Pablo, si no hay resurrección, pues comamos, bebamos, que después se termina todo, morimos y ya está. Entonces eso induce a pecar. Tremendo, ¿no? Tremendo apañar el error. El rechazo de la creencia en la resurrección podía llevar a un completo desprecio por toda restricción y a una complacencia propia desenfrenada. Pablo considera que la negación de la doctrina de la resurrección conduciría a consecuencias peligrosas en la conducta y forma de vida de un cristiano. Y sí, de acuerdo a lo que creemos, es como, o sea, cómo toma el rumbo nuestra vida, ¿verdad? Por eso hablemos de las consecuencias de lo que ya vimos que es una realidad. Las hipótesis ya las dejamos atrás porque entendemos que sí, Cristo resucitó. Por eso, en los versículos 20 a 23, Pablo dice, más ahora, dejamos las hipótesis, ya está, ya hemos comprobado a través de hipótesis que esas hipótesis no son valederas. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ese es el título de la lección de hoy. Cristo, la primicia. ¡Wow! Veamos este gráfico, de acuerdo a lo que nos dicen estos versículos. Tenemos consecuencias en Adán y tenemos consecuencias en el segundo Adán, en Cristo. Las consecuencias en Adán para nosotros, los seres humanos, son que entró el pecado, entró la muerte, todos mueren y Adán perdió su dominio porque él era el representante de esta tierra, pero a través del pecado perdió su dominio. ¿Y qué pasó en Cristo? Eso cosechamos de Adán. ¿Y en Cristo qué cosechamos de Cristo? En Cristo entró la justificación. En Cristo entró la resurrección de los muertos. En Cristo todos serán vivificados, nos dice la Biblia. Y Cristo recuperó
el dominio perdido. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Cristo recuperó. Ahora es Cristo el príncipe de esta tierra. Nos dice el comentario bíblico respecto de la fiesta de las primicias de la gavilla. La gavilla mecida de las primicias de la cosecha era un símbolo de Cristo. Las primicias o promesas de la gran cosecha que seguirá cuando todos los justos muertos sean resucitados en la segunda venida de Cristo. Cristo resucitó de los muertos el mismo día cuando la gavilla mecida era presentada en el templo. Qué belleza como cada una de las fiestas judías eran un anticipo, una profecía de algo real que iba a pasar. Cristo resucitó el mismo día cuando la gavilla mecida era presentada en el templo como los primeros frutos de la cosecha. Así como la primera gavilla era una promesa y una seguridad de la recolección de toda la cosecha, los primeros frutos, la primera cosecha, me da la certeza de que después viene una gran cosecha, así también la resurrección de Cristo es una promesa de que todos los que depositamos nuestra confianza en Él, si morimos, seremos resucitados de los muertos, porque la muerte es solo un sueño. Y cuando nos aferramos a la vida, aunque nos toque descansar, pues Él nos va a resucitar, así como Él resucitó y venció a la muerte. El primer Adán perdió su dominio y encontró la muerte. El segundo Adán recuperó el dominio perdido y ¿qué hizo con la muerte? La destruyó, porque Él es vida y destruyó la muerte a través de su resurrección. Qué hermosa cita esta de Elena. Dice, durante su ministerio Jesús devolvió la vida a los muertos. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Y sin embargo, ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad, porque después que resucitaron, continuaron sujetos al deterioro y a la muerte. Pero quienes volvieron a la vida en ocasión de la resurrección de Jesús, ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Ya hay personas en el cielo resucitadas, que resucitaron con Jesús y que están viviendo como trofeos de la victoria de Jesús, como un anticipo de lo que nos espera a nosotros. Y están en el cielo con Jesús en este momento, porque resucitaron con Él, como la garantía de que eso pasará a los que crean en Cristo y si mueren no pasa nada, serán resucitados. Estos, los que resucitaron con Cristo, fueron a la ciudad y se presentaron delante de muchos diciendo, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros fuimos levantados con Él. Estas personas resucitadas llevaban consigo la evidencia innegable no solo de su propia resurrección, sino de la resurrección del Redentor crucificado, gracias a quien ellos resucitaron también. Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, ¿como qué? Como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Ellos eran símbolos de la resurrección final de los justos. Ahora viven, están en el cielo. Están en el lugar que nos espera a nosotros, estemos vivos o muramos, porque tenemos la certeza en ese caso de la resurrección.
El Señor habría de presentar delante del Padre las primicias de aquellos que descansaron para presentarlas a Dios como una garantía de que es el vencedor sobre la muerte y el sepulcro. Y hablando de la victoria de Cristo, también hoy hay mucho texto bíblico que leer en la lección. Que nos pide mucho texto bíblico. En realidad yo justamente amplié con el comentario, ¿no? Pero este texto que también está para hoy dice, en los versículos 24 a 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. De hecho, la muerte fue traída por el pecado fue traído por Satanás. Y la muerte será destruida y será destruido el originador de la muerte también, Satanás. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Murió, vivió sin pecado, murió, resucitó y venció y sujetó todo bajo sus pies. El comentario bíblico explicándonos este texto nos dice que el reino de este mundo se rebeló contra Dios. Entonces Cristo vino a restituir el gobierno de Dios en él, en este mundo. Y cuando esa tarea se complete, entregará a su Padre el reino restaurado. ¡Ay! Qué hermoso saber que en Cristo podemos tener la certeza que somos ya ciudadanos de ese reino. En Cristo, que ya recuperó ese reino para Dios. El Salvador vino a establecer el reino de los cielos. Y cuando finalmente se concluya esa obra, Él triunfalmente entregará el reino en manos de su Padre. Y todo esto está en armonía con la vida íntegra de Cristo, pues Él vivió para glorificar a Dios. Cuando se lleve a cabo esa entrega, el Padre recibirá nuevamente la completa soberanía, pues habrá sido vencida toda oposición y reinará la unidad en todo el universo. El usurpador que tentó a nuestros primeros padres y que le usurpó a Adán el principado de este planeta, fue luego destituido. Cristo ahora es el príncipe de este mundo. El fin de la muerte coincidirá con el fin del pecado. Cuando no haya más pecado, no habrá más muerte, pues la muerte resulta del pecado. Algunos afirmaban que no hay resurrección, que la muerte es el fin de todo. El apóstol da la sorprendente respuesta de que en el plan de Dios finalmente no habrá muerte, pues ésta será destruida. Por eso vos y yo podemos unirnos a Pablo en el versículo que está en 1 de Timoteo 1:12 y podemos decir, yo sé en quién he creído y estoy segura de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Si me toca morir, Él es la vida. Me guarda en Él. Hasta aquel día. Hasta el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque son palabras de Jesús. Él dijo, yo soy. ¿Qué? La resurrección, no hay duda. Cristo lo dijo, yo soy la resurrección. Yo soy
la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. Aferrémonos hoy a la vida. Y así no pasa nada si nos toca morir, porque estamos aferrados a la vida. Y si nos tocara morir, al estar aferrados y guardados en la vida, tenemos la certeza del que nos dijo, yo soy la resurrección, tenemos la certeza de la resurrección y la vida eterna con Él. Que Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Gracias, Betty. Gracias. Te voy a pedir que termines con una palabra de oración para dar Amén. parte a la segunda parte. Amén. Querido Padre, queremos alabar tu nombre. No somos dignos, Padre. No lo somos. Porque así como nuestro planeta está infectado, está contaminado de pecado y el pecado trae muerte y nosotros estamos en medio de este mundo, no somos dignos, gracias Padre por Cristo Jesús que vino a este mundo infectado, vino, vivió en dependencia permanente de ti, no pecó y se entregó haciéndose pecado, por eso, como el pecado es muerte, murió nuestra muerte, pero resucitó. Gracias, Padre. Jesús venció la muerte, venció el pecado y Jesús es vida y es resurrección. Y entonces, alabado sea tu nombre, porque si nos aferramos a Jesús, hoy, hoy mismo tenemos vida y vida eterna. Ayúdanos a permanecer abrazados, aferrados a ti, la vida, la resurrección, porque si nos tocara descansar, ¿qué problema hay si tú nos vas a resucitar para vivir eternamente contigo? Gracias porque venciste la muerte y nos ofreces tremendo regalo, el de la vida eterna. Por eso ayúdanos a elegirte cada día. Ahí nos estacionamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Alabado sea Dios. Gracias, Betty, por este mensaje. En Él está la vida y es una vida abundante. Es una vida interesante, exitosa. Tiene de todos los ingredientes para formar nuestro carácter. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial.